Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. De la mano de los desarrollos del Internet y la telefonía móvil durante las últimas décadas, la irrupción de las redes sociales ha generado una verdadera revolución cultural a escala global. Hoy por hoy es apenas natural que nuestros contactos sociales pasen en un altísimo porcentaje por el uso de las redes sociales y la publicación de contenidos digitales. Pero, ¿hasta qué punto esa revolución de las redes sociales afecta las ideas mismas que tradicionalmente hemos construido en torno a las libertades individuales, la democracia o incluso el Estado de Derecho? Mi nombre, Andrés López, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos conversar sobre redes sociales, mundo digital y libertad de expresión. Y para ello, tenemos la fortuna de tener como invitada experta a la doctora Catalina Botero Marino, una destacada abogada colombiana que realmente no necesita presentación dado el merecido reconocimiento internacional que tiene. Pero quisiera resaltar algunos aspectos de su amplia trayectoria profesional, pues actualmente es miembro del Comité de Supervisión de Meta, empresa de la cual hace parte Facebook y sobre la cual seguramente le estaremos preguntando. Además, la doctora Botero es directora de la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO en la Universidad de los Andes, universidad por demás de la cual ha sido también su decana en la Escuela de Derecho. Y, valga decirlo, la doctora Botero también se ha desempeñado como conjuez de la Corte Constitucional Colombiana, adicional al Consejo de Estado y, cómo no, recordarla como relatora especial para la libertad de expresión. Doctora Catalina Botero, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Andrés. Muy contenta de estar en este proyecto extraordinario de la Konrad Adenauer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar nuestra conversación, apreciada doctora Catalina, le propondría que nos hiciéramos una pregunta que se puede hacer cualquier persona que usa todos los días su teléfono móvil e interactúa en redes sociales. Y es, ¿por qué hablar de derechos justamente en un espacio digital como lo son las redes sociales? Andrés, yo podría dedicarle una clase entera de un semestre a responder esa pregunta, pero como tenemos poco tiempo, déjeme simplemente decirle dos cosas. En primer lugar, nosotros pasamos una parte muy importante de nuestra vida en las redes sociales. Por supuesto, no toda la población utiliza las redes sociales, pero la verdad es que la mayoría de la población de una u otra manera utiliza las redes sociales, y especialmente la población más joven. Y en ese escenario, en ese mundo virtual en el que nos movemos, también tenemos derechos. Tenemos derecho a la libertad de expresión. Tenemos derecho a podernos expresar libremente en las redes sociales sin que haya censura. Pero también tenemos derecho a no ser objeto de bullying o de acoso. Tenemos derecho a que no haya, por ejemplo, injurias que afecten la honorabilidad de una persona que no tiene la obligación de soportar ese tipo de injurias, para lo cual hay remedios en el ordenamiento jurídico. Entonces, pues todos esos derechos que tenemos en la vida, digamos, analógica, en la vida que no es virtual, se trasladan a ese universo virtual. Se trasladan con características especiales. Y es que, por ejemplo, en las redes, la gente tiene menos inhibiciones para insultar, para hostigar, para acosar, que las inhibiciones que tiene la gente en una plaza pública, en una calle. Entonces, todo esto, esos nuevos factores, hay que revisarlos. Pero también déjeme decirle algo más. Además de que nosotros desarrollamos una parte muy importante de nuestras vidas en las redes sociales, las redes sociales son un instrumento para la defensa de otros derechos. Y por eso es importante hablar de derechos digitales. Por eso los estados no pueden simplemente recortar Internet cuando hay una manifestación pública. Por eso hay que garantizar el acceso de las personas a Internet. Porque a través de Internet la gente puede, por ejemplo, acceder al conocimiento, a la educación, a la salud. O sea, hoy en día a múltiples servicios, a conocer la oferta estatal. Y muchas de esas cosas se hacen a través de Internet y particularmente a través de las redes sociales.
Entonces, esas son solo algunas de las razones por las cuales es muy importante hablar de derechos digitales y de derechos de las personas en el contexto de su comunicación en las redes sociales. Por supuesto, creo que la pertinencia es apenas clara, como muy bien nos lo expone apreciada doctora Catalina, y justamente su respuesta me lleva a hacerme una pregunta que se podría hacer cualquier persona que piensa normativamente estos temas, y es respecto a los estándares normativos para analizar justamente los casos en los que se debata ese alcance al derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo podemos determinar que un contenido digital sobrepasa o no la libertad de expresión justamente en esos contextos digitales, apreciada doctora Botero? Andrés, todo lo que está prohibido fuera de línea está también prohibido en la esfera digital. Si, por ejemplo, fuera de línea está prohibida la incitación a la violencia, es decir, el llamado a cometer violencia contra una persona con la intención de que esa violencia se cometa y sabiendo que la violencia es posible, en un contexto en el que eso es posible, eso es la incitación a la violencia, eso está prohibido fuera de línea y dentro de línea, como la mal llamada pornografía infantil, este abuso brutal a niños y niñas. Todo eso está prohibido fuera de línea y dentro de línea. Pero hay otros contenidos que no necesariamente están prohibidos legalmente, pero que sin embargo pueden ocasionar un enorme daño en la esfera digital. Y ahí es donde encontramos los más grandes desafíos, porque las herramientas, digamos, más familiares, en las que solemos utilizar en los procesos judiciales, digamos, para resolver casos de libertad de expresión, aquí son difíciles de aplicar, porque hay que tener en cuenta dos factores que son claves: la escala y la velocidad. Entonces hay cierto contenido que, dicho por una persona independiente en una comunidad de vecinos, puede no generar ningún daño, pero que si se convierte en un contenido que es replicado a escala, con una velocidad enorme, puede destruirle la vida a una persona. Entonces ahí tenemos que utilizar nuevas herramientas que nos permitan resolver esos conflictos de libertad de expresión sin lesionar Internet, sin lesionar la arquitectura de Internet, pero protegiendo los derechos que la Constitución protege. Por supuesto. Es conocido que detrás de las redes sociales, justamente de las que estamos hablando y de esa escala y esas velocidades, pues justamente se encuentran tecnologías agenciadas, promovidas por empresas con alcance global, que gozan ante todo pues de la facultad de establecer reglas para quienes participamos de las comunidades digitales. En ese sentido, apreciada doctora Botero, me surge la pregunta de hasta qué punto se puede diferenciar o incluso se puede asemejar las aproximaciones a la libertad de expresión en Internet versus otros medios públicos como lo son los tradicionales. Gracias, Andrés. Esta pregunta es importantísima, porque aparte de los dos factores que yo mencioné en la libertad de expresión en Internet, que son la escala y la velocidad, que hay que tener en cuenta en cualquier ponderación de derechos, también hay nuevos actores. Y esos actores son los intermediarios. Y los intermediarios son de distinto tamaño y son de distinto tipo. Los intermediarios son, por ejemplo, los buscadores, como Google, pero también como otros buscadores de menor tamaño. También plataformas de redes sociales. Hay muchos tipos de intermediarios. Esos intermediarios tienen lo que se llaman, y particularmente las plataformas de redes sociales, las reglas de la comunidad. Es decir, definen sus propias reglas. ¿Hasta qué punto esas reglas son legítimas o no? Depende de las culturas jurídicas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha entendido que en principio, siempre y cuando esas reglas no sean directamente ilegales, son legítimas. Es decir, que las plataformas pueden tomar decisiones sobre qué contenido se queda y qué contenido se va de manera prácticamente discrecional, salvo cuando, por ejemplo, reciben una notificación de que hay un contenido ilegal, tienen que retirarlo. Sin embargo, hay otros países en los cuales esas decisiones de las plataformas son revisadas por los jueces. ¿Para qué? Para que no sean arbitrarias. No existe ninguna jurisdicción en este momento que impida que las plataformas fijen sus propias reglas. Lo que sí les dicen es que las reglas tienen que ser transparentes, tienen que ser claras para todos los usuarios. Yo tengo que saber cuáles son las reglas de la comunidad. Las reglas no pueden ser discriminatorias, las reglas no pueden ser arbitrarias, y algunas plataformas además se han acogido a un sistema de principios que aprobó Naciones Unidas, que son los principios de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos, como Meta. Entonces, nuestro trabajo es revisar que las reglas de Meta no solamente sean claras, sean precisas, no sean arbitrarias, no sean discriminatorias, sino que se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos, que se adecúen a las responsabilidades que la propia compañía aceptó adhiriéndose a los principios de Naciones Unidas de derechos humanos
que se adecuen a esa responsabilidad de respetar los derechos humanos. Pues qué interesante porque claramente eso nos abre una perspectiva de diálogo normativo, jurídico, entre marco internacional, nacional, contextual, que su respuesta claramente nos invita. Y en ese sentido, yo quisiera proponerle un caso en particular que tiene que ver con los contextos electorales, porque allí claramente las redes sociales juegan un rol muy importante a la hora de construir opinión en el electorado. Tuvimos, por ejemplo, el famoso caso de Cambridge Analytica, empresa que había desplegado una estrategia para analizar las preferencias de los usuarios de Facebook, ¿no? Y adicionalmente favorecer una de las campañas de una contienda electoral en Estados Unidos. Y en ese contexto, doctora Botero, me surge la pregunta de cómo construir entonces garantías electorales aplicadas justamente en este mundo digital tan voluble y tan amplio. Andrés, esa pregunta es muy importante porque plantea el gran dilema de las plataformas y es cómo lograr al mismo tiempo proteger la integridad electoral sin violar la libertad de expresión. Y eso es dificilísimo, porque por ejemplo, si deciden que van a sacar la información que, por ejemplo, desinforme a los usuarios. Bueno, ¿quién define ese contenido que desinforma? Si alguien dice, mire, se están robando las elecciones, pues es que algunos países sí se las roban y en otros no. Y en otros es una estrategia del perdedor para deslegitimar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que le ha pedido la sociedad civil a las plataformas? Y algunas lo hacen mejor y otras lo hacen peor. Y creo que se han demorado en hacerlo y algunas además han retrocedido. Otras han avanzado. O sea, esto no es un camino por el que todas van avanzando al mismo tiempo. Twitter, por ejemplo, creo que había avanzado con sus equipos de seguridad y confianza. Más recientemente ha retrocedido de manera evidente en la protección de la integridad de las elecciones. Meta está adoptando estándares comunitarios, o sea, políticas de la comunidad directamente encaminadas a lo que la sociedad civil le ha pedido, que es ¿qué? Uno, protocolos de crisis. Cuando encuentra que hay una situación que va a ser muy polarizada, muy difícil, entonces tiene que destinar un número muy importante de recursos para tratar de que la información que circule sea una información lo más adecuada posible. Por ejemplo, si hay una información que le dice a una comunidad X que el día de las elecciones se cambió, pues hay una manera muy fácil de constatar la veracidad de esta información. Hay una información oficial que dice que el día de las elecciones no se ha cambiado. Entonces, los equipos de seguridad y confianza tienen que entrar muy fuertemente, detectar esas campañas, que normalmente son campañas articuladas. Hay gente que termina sumándose, digamos, espontáneamente, pero normalmente son campañas que no son espontáneas, son campañas de actores, lo que se llama actores maliciosos, para recorregir la información que evidentemente es falsa, en la que no hay disputa, como por ejemplo, dónde se puede votar, como por ejemplo en un determinado país que dicen que si votan en ciertas casillas, sus votos no van a ser contados, pero no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Entonces, esa información tiene que ser por lo menos etiquetada. Un usuario que lee eso tiene que tener una etiqueta que dice, mire, no hay ninguna información que corrobore esto. O la que dice que se cambió el día de las elecciones, directamente puede ser removida de la plataforma. No etiquetada, pero removida de la plataforma. Entonces, lo que le han pedido las organizaciones de la sociedad civil a las plataformas es que hagan esos protocolos de crisis, de situaciones, digamos, difíciles, para que destinen más recursos y diseñen políticas especiales, diseñadas a priori, pero que sean claras, para que la gente pueda tener información adecuada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se promueven actos de violencia, como los que se promovieron en Brasil o como los que se promovieron antes en Estados Unidos? Actos de violencia muy similares. Bueno, hay unos estándares de las plataformas que dicen que en esos casos, por ejemplo, los funcionarios públicos que promuevan esos actos de violencia, su información puede ser etiquetada o puede ser removida, o su cuenta puede ser suspendida. Cuando claramente haya o una incitación a la violencia, o cuando se esté alabando un acto de violencia, claramente violencia criminal, es decir, personas que están asesinando a otras personas. Entonces, funcionarios que tienen 100 millones de seguidores o 50 millones de seguidores, cuando salen a alabar eso, lo que están haciendo es generar un incentivo de mayor violencia. Todo esto es dificilísimo y es muy controversial. Cada decisión tiene que tener un estudio de derechos humanos para que esa decisión de la plataforma sea una decisión que, evaluada a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, sea legítima.
Con todo esto lo que te quiero decir es, son ponderaciones difíciles en momentos difíciles. La sociedad civil ha hecho recomendaciones. Algunas plataformas están adoptando algunas de estas recomendaciones y yo creo que han hecho avances, otras han retrocedido. Pero son recomendaciones en el camino de lo que yo te estoy mencionando. Y tienen en todo caso que ser revisadas, mejoradas, supervisadas. Qué interesante, porque claramente nos muestra casi que un derecho que va construyéndose caso a caso y que va logrando poco a poco consolidar normas claramente de alcance general. Y en ese sentido, no puedo pasar por alto una pregunta, doctora Botero, que en el contexto electoral, que tiene que ver con las encuestas y los sondeos, ¿no? Vemos en Twitter o en cualquier tipo de red social que en un contexto electoral casi que cualquier persona tiene la posibilidad de montar el sondeo, publicarlo, ¿no? Y con ello justamente contribuir a construir opinión. En ese sentido, quisiera preguntarle qué tipo de regulación se puede llegar a construir frente a este tipo de sondeos y encuestas que se agencien en redes sociales. Yo creo que no se puede hacer legalmente nada con esos sondeos. Lo que creo es que hay que hacer educación digital, o sea, formación digital, formación de ciudadanía digital. A mí me sorprende que haya personas que crean que los sondeos de Twitter dicen algo sobre la realidad. Los sondeos de Twitter lo único que señalan es lo que los seguidores de esa persona de Twitter piensan. Eso es todo. Entonces, los seguidores de un fanático, digamos, antivacunas, pues seguramente pensarán, estarán de acuerdo con esta persona, pensarán eso. Si es ese fanático antivacunas hace un sondeo, pues seguramente el 99% de la gente va a estar de acuerdo con lo que él quiere que estén de acuerdo, es porque son cámaras de eco, porque lo que hacen los algoritmos, a mi juicio, de manera que debe ser estudiada y evaluada, es crear esas cámaras de eco. La gente suele seguir a las personas que piensan como ellos, a las personas que refrendan sus propias opiniones políticas, económicas, religiosas, en salud. Entonces los sondeos lo que muestran es lo que piensan las personas que siguen al que hace el sondeo. No tienen nada que ver con lo que piensan las personas en el resto de la sociedad. Y que la gente no advierta eso significa que necesitamos mucha educación de ciudadanía digital. Y yo creo que en eso deberíamos enfocarnos. Estamos conversando con la doctora Catalina Botero Marino, una experta internacional en todos los temas asociados a libertad de expresión en contextos digitales. Doctora Catalina, quisiera ahora proponerle un paso adicional en esta conversación y tiene que ver con su rol en el Oversight Board de Meta justamente, o Consejo de Supervisión, como se denomina en español, de esa compañía. Y allí quisiéramos preguntarle ¿cómo se crea ese mecanismo? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es tan innovador en el panorama actual de las redes sociales? Muchas gracias, Andrés. Sí, es completamente innovador. Las redes sociales tenían sistemas de autorregulación, es decir, ellas se regulaban a sí mismas. Los equipos de seguridad y confianza, ¿no? Que hacían reglas de moderación de contenidos, que aplicaban esas reglas de moderación de contenidos. Pero todos dependían de los dueños de la empresa o del gerente de la empresa. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Twitter. Cambia de dueño y literalmente despiden a todas las personas encargadas de hacer moderación de contenido, a los equipos de seguridad y confianza. Entonces, digamos, una cantidad de contenido, incluso ilegal, vuelve a la red sin control. ¿Qué es lo que hace Meta? Meta, bajo una enorme presión política, crea un consejo totalmente independiente. Coge una plata y se la entrega a una fiducia y es una plata no revocable, o sea, no se la puede pedir que se la devuelva. Es una plata que ya entregó. Esa fiducia administra la plata con la cual nosotros operamos. Nosotros decidimos en qué se gasta la plata. Los fiduciarios y los copresidentes y los miembros del board. Tomamos las decisiones sobre qué casos queremos conocer. Los usuarios pueden apelar ante nosotros. La inmensa mayoría de los casos que nosotros hemos conocido le hemos ordenado a Meta que revoque su decisión original y tome una decisión distinta. Hemos hecho unas opiniones de política en la cual no solamente decidimos sobre casos concretos, sino que le recomendamos cambios sustanciales de su política o evaluaciones sustanciales de su política. Hemos hecho recomendaciones en materia de transparencia, en materia de entrega de datos, en materia de revisión de algoritmos. Les hemos pedido que hagan evaluaciones de derechos humanos sobre, por ejemplo, si los contenidos que regulan el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina
si los moderadores están sesgados, si realmente las personas o los sistemas, si quiere, que hacen moderación de contenidos en esta zona del mundo están sesgados, tienen algún sesgo hacia alguno de los lados del conflicto. Les hemos ordenado traducir sus reglas a idiomas como el Punjabi, por ejemplo, que es un idioma que hablan 100 millones de personas y que no tienen acceso a las reglas de la comunidad, entonces no saben qué está permitido, qué está prohibido, qué pueden hacer. Les hemos ordenado, por ejemplo, remover ciertos elementos de sus políticas que generan distorsiones en la moderación de contenidos, pero al mismo tiempo hemos reconocido los avances que Meta ha tenido en otros temas, particularmente en seguridad y confianza y en defensa de minorías, como minorías étnicas, minorías sexuales, etcétera. Tenemos un diálogo respetuoso, pero muy independiente, digamos, y muy autónomo con la compañía y público. Nosotros hacemos las recomendaciones, Meta nos tiene que contestar públicamente. Realmente yo creo que es un experimento de autorregulación que deberían seguir otras plataformas. Es como cuando los diarios o los medios de comunicación logran tener ombudsperson, o sea, personas que defienden a los oyentes y a la audiencia independientes de la gerencia del diario, ¿no? Que le entregan una plata y le dicen, bueno, usted durante los próximos años, yo no lo puedo revocar, usted no trabaja para mí, tiene un periodo fijo y su tarea es decirme si lo estoy haciendo bien o mal. Eso genera unas condiciones de independencia que hacen que ese trabajo de moderación de contenidos pueda realmente llevarse a cabo sin atender a los intereses económicos o reputacionales o políticos de la empresa. Además, al ser público, como muy bien usted lo presenta, tanto la composición del mecanismo, pero sobre todo las decisiones, supongo que hace que genere un diálogo, una discusión de las mismas. Justamente nosotros mirando esa página del board, vemos múltiples casos y en particular uno muy reciente me llama mucho la atención que tiene que ver justamente sobre derechos o agenda de derechos de género, ¿no? Y yo quisiera que nos ayudara a comprender mejor ese fallo o esa decisión, porque allí el Consejo le advierte a Meta que debe presentar como sus políticas pueden llegar a afectar a quienes son víctimas de discriminación. Y yo quisiera que nos ayudara a comprender cómo esa decisión o en qué sentido esa decisión comienza a incorporar justamente esa agenda, en este caso, en las políticas corporativas internas de Meta. Ese es un caso muy interesante porque es un caso en el que se muestra de manera ejemplar los grandes dilemas de moderación de contenidos, a escala y a velocidad, lo que le acabo de mencionar hace unos momentos. Primero, Meta prohíbe la oferta de servicios sexuales, el contenido sexualmente explícito. Por ejemplo, Twitter no lo hace, hay otras plataformas que son exactamente para eso. Meta dice, no, yo soy una plataforma familiar, ese tipo de contenidos es un contenido que no se compadece con el tipo de audiencia, de usuarios que yo tengo en mi regla de la comunidad. Ese contenido de oferta de servicios sexuales o sexualmente explícito está prohibido. Muy bien. Respecto de esa decisión de la plataforma, no hay una objeción. Ahí nosotros no entramos a objetar esa decisión de la plataforma. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Decimos muy bien, para lograr eso, usted toma decisiones específicas. Entonces, usted decide, por ejemplo, que los pezones de las mujeres no pueden mostrarse mientras los masculinos sí. O sea, sus políticas lo que están haciendo es sexualizando cualquier figura femenina. Y eso no necesariamente es compatible con una política de no discriminación. Porque ¿por qué los hombres sí pueden aparecer de una manera y las mujeres no? Y entonces hay un grupo de la sociedad civil que dice, pero paren un momento, eso es cierto. Y muchas mujeres consideran que tienen todo el derecho a exhibir su cuerpo como quieran y a exhibirlo por lo menos de la misma manera como lo exhiben los hombres, otras no. Y eso es una decisión de cada mujer. Pero a la velocidad y a la escala a la cual circula esa información, si se permiten los pezones femeninos, va a ser muy fácil que se produzca una humillación a una mujer, una humillación a una niña, una imagen no consentida. Hay unas políticas especiales de imágenes sexuales no consentidas. Pero mientras la persona identifica que la imagen está circulando, contacta a Meta y Meta logra tomar las decisiones de control para que esa imagen no circule, puede ser que la imagen ya haya producido un daño enorme. Y ese daño se produce sobre todo en las mujeres. O sea, hay un daño diferenciado respecto de las mujeres. Pero al mismo tiempo, las personas no binarias o las personas trans dicen, pero a nosotros nos están incluyendo en esa hipersexualización de las mujeres y nosotros queremos mostrar las transformaciones de nuestro cuerpo, etc.
Entonces, usted encuentra que ahí hay muchos problemas y no hay una única solución correcta. Entonces, discriminar los cuerpos de las mujeres respecto de los hombres está mal, pero si no lo hace puede producir un daño muy grave en la circulación de imágenes en mujeres. Al mismo tiempo, tampoco es fácil controlar la oferta de servicios sexuales si no existe esa diferenciación, porque normalmente lo que pasa en las culturas, digamos, como las nuestras, es que esa oferta se produce sobre todo en mujeres, no únicamente, pero sobre todo a partir de mujeres. Entonces, ¿cómo controla a velocidad y a escala si no tiene prohibiciones generales como que no se pueden mostrar los pezones? Pero al mismo tiempo está discriminando a sectores de la población que ya de por sí son marginados. Entonces, nosotros lo que le decimos a Meta es, haga un estudio, estudie con todas las comunidades afectadas, con las personas que están preocupados por la salud mental de las niñas y el acoso que pueden sufrir o el daño que pueden sufrir por la exposición de esas imágenes, con las personas que trabajan o las organizaciones que trabajan con las mujeres indígenas, con las comunidades indígenas, por ejemplo, cuyas mujeres viven con el torso desnudo. Entonces usted no puede simplemente eliminar ese contenido, porque eliminar ese contenido puede suponer que esas personas desaparecen de la plataforma, pero al mismo tiempo con las personas no binarias o con las personas trans, o sea, revise todas sus políticas con todas las partes interesadas para llegar a una decisión que al mismo tiempo proteja a las mujeres de la circulación de esas imágenes, que pueden ser particularmente en niñas, pero no solamente en niñas, en mujeres jóvenes, pero también en mujeres adultas, brutalmente dañinas en estructuras patriarcales, pero al mismo tiempo sea lo menos discriminatoria posible, escoja la política, después de haber estudiado todas las posibles alternativas que ofrezca la menor cantidad de daño, mejor dicho, porque cualquier política va a afectar algún derecho. Escoja aquella con la que todos podamos vivir y justifíquelo y explíquelo. Estoy tratando de mostrar la complejidad del caso y la complejidad de la decisión que tiene que tomar Meta. No es una decisión fácil, pero para poder tomar la mejor decisión, que normalmente es decidir cuál es la injusticia con la cual tenemos que vivir, tiene que consultar a todas las partes interesadas y tiene que revisar que su política realmente esté fundada en una razón objetiva, de manera tal que no sea discriminatoria. No sé, Andrés, si te parece es demasiada información en tan poco No, tiempo, perdona. ese caso de hecho creo que ejemplifica todo lo que hemos hablado, nos pone un escenario proyectivo bastante interesante y quisiera en ese sentido aprovechar la oportunidad para preguntarle, usted como experta en estos temas, ¿hacia dónde cree que estarán avanzando los debates de moderación de contenidos ante la irrupción justamente de nuevas redes sociales enfocadas ya no solamente en texto, sino también en formatos de video y audio? Andrés, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. La primera es que hoy ya existe algún tipo de moderación de contenidos de audio y video. Por ejemplo, Meta prohíbe videos de ofertas sexuales o videos de violencia explícita, videos de crueldad animal. Eso está prohibido en muchas de las plataformas. Entonces, los moderadores humanos y los sistemas artificiales identifican las imágenes y deciden si el video realmente viola las políticas o no. Nuevamente, en estas cosas siempre hay un margen de error y la idea es que las plataformas tengan sistemas de apelación y cada vez menos errores. Pero hay plataformas que solamente utilizan audio o video y videos muy rápidos. Y hay algunas que incluso utilizan videos en tiempo real, que es lo más difícil. Y todavía más difícil si hablamos de moderación de contenidos en ecosistemas como el metaverso. ¿Por qué? Primero, porque no existen reglas claras que hayan sido desarrolladas por las plataformas, como sí existen en materia de contenidos. Por ejemplo, videos acompañados de contenidos escritos, como por ejemplo los videos que aparecen en Facebook, como los videos que aparecen en Instagram, sino que son videos de 30 segundos, uno detrás del otro, sin contenido escrito. Eso es muy difícil de identificar. No hay reglas claras, o por lo menos tan claras como las que se han desarrollado en las otras plataformas para moderación de contenido acompañado con texto. Segundo, los sistemas de inteligencia artificial no han evolucionado al punto de poder detectar el contenido ilegal o dañino en este tipo de formatos. Y los moderadores humanos tampoco. Es difícil y mucho más difícil si es, como le mencionaba, en tiempo real. Yo creo que este es el paso que tienen que dar las plataformas, porque creo que a pesar de que hay plataformas de microblog muy exitosas, lo que está mostrando la industria es que la mayoría de la población infantil y juvenil se está desplazando a las plataformas de video y de imagen. Y me parece que ahí es muy importante
que los equipos de seguridad y confianza, que la sociedad civil, que la academia que trabaja en estos temas, en realidad se enfoquen en cómo adoptar reglas adecuadas y sistemas adecuados de implementación de esas reglas para evitar que se difunda el contenido ilegal o el contenido dañino que puede producir, digamos, un daño efectivo en la vida real de las personas. Pues qué interesante, doctora Catalina, esa agenda que claramente es muy sugerente, nos lleva a pensarnos fronteras del derecho quizá que tradicionalmente no nos hubiéramos ni siquiera imaginado y que ponen de presente un ejercicio profesional, no solamente para quienes hemos tenido relación con el derecho, sino en general también para el mundo empresarial, muy interesante y que sin lugar a dudas llenarán la agenda de los próximos años. Yo quiero ante todo, doctora Catalina, agradecerle enormemente pues el haber atendido con tanta generosidad esta invitación, esa ilustración tan alta y suficiente en estos temas tan complejos que se siguen desarrollando y solamente por demás agradecerle y desearle muchos éxitos en esa importante función que desarrolla entre muchas otras que conocemos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias nuevamente a la Konrad Adenauer, no solo por invitarme, sino por este tipo de podcast. Yo creo que es muy importante que existan este tipo de programas para que las personas que no quieren oír simplemente temas de farándula y espectáculo puedan tener la oportunidad de escuchar a personas que hablan sobre Estado de Derecho, democracia, derechos. Siempre ha sido importante, pero hoy sí que es importante. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted, doctora Catalina. Y bueno, para nuestros oyentes, como siempre, agradecerles enormemente la sintonía e invitarles para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén muy atentos de nuestros próximos episodios. Este es el podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente.